¿Qué son entonces los daños psicosociales? Son formas de representación que han configurado las nociones de pérdida, la vigencia del dolor, la transformación negativa de la forma de vida, la imposibilidad de continuar viviendo el presente o de construir una perspectiva de futuro. ¿Listo? ¿Qué significa formas de representación? Las palabras son enunciados que permiten representarnos el mundo, ¿sí? Entonces, la gente tiene sus palabras para dar cuenta de la pérdida. Un ejemplo de esto es este. Es que antes yo era la señorina. Aquí en Ciudad de México yo ya no sé quién soy, ¿sí? En esa sola frase estoy dando cuenta de una experiencia de pérdida. ¿Qué parece que perdí ahí? Lo que yo digo que era ser la señorina, ¿sí? Otras palabras que hablan de la vigencia del dolor son, por ejemplo, estas. Es que vivo con una pensadera que todavía no se me quita. Es que ya no sé, yo ya no sé cómo se crían los hijos sin tener un nombre al lado. Es que yo ya no sé a mí se me destruyó toda la familia. Yo ya no sé ni siquiera qué familia tengo. Yo pensé que tenía una familia, pero después de esto ya no sé. Digamos, estas experiencias que son narradas por la víctima como son formas de representación del daño, ¿sí? Porque ella lo representa es en esas frases. Esas frases son lo que da cuenta del nivel de destructividad que quedó después de la violencia, ¿sí? El sufrimiento psicosocial, es decir, el daño, puede darse a nivel individual y a nivel colectivo, ¿sí? No solo individual. ¿Qué no es el daño psicosocial? No es una taxonomía de los bienes jurídicos afectados con los hechos de violencia. Por ejemplo, no se le dice el daño al juez cuando se le dice a esta persona se le afectó la integridad, la intimidad, la dignidad, la vida. ¿Sí? No solo cuando se nombran los derechos que fueron afectados se está nombrando el daño, no. No es solamente la expresión de una enfermedad psicológica. O sea, uno no da cuenta del sufrimiento cuando dice la persona tiene un trastorno afectivo bipolar tipo 2 a partir de la ocurrencia de los hechos de violencia. ¿Quién entendió? ¿Ella entendió de qué estamos diciendo? ¿La persona de quien estamos hablando se sintió reconocida en esas palabras? ¿Ella lo dice así? ¿Su manera de decir el dolor quedó reflejada en esa categoría? No. No es audible solamente por el portavoz del experto forense. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente, perdón, ahí me quedó mal la diapositiva, no, el daño no puede ser dicho solo por el psicólogo forense. Para que el psicólogo pueda decir el daño, tiene que acudir digamos, a la fuente que está traduciendo. La fuente que yo puedo estar traduciendo es esta. Por ejemplo, cuando Lina dice, o sea, la experiencia de sufrimiento de Lina desencadena una ruptura total de los vínculos comunitarios y de quién ella era en el lugar de origen. A partir de los hechos de violencia, ella tuvo que salir huyendo del perpetrador. Ella lo dice así: es que allá en mi pueblo yo era la señorina, aquí no sé quién soy. ¿Sí? Les estoy haciendo un ejemplo. En ese ejemplo, no solo habla el perito forense, que explica cuál es el daño, también habla la propia narrativa de la víctima, que es la que ilustra esa manera de existir en la palabra. No siempre, el daño no siempre es articulado por las víctimas como tal, o sea, muchas víctimas no han podido nombrar como dañoso aquello que les ocurre. La mayoría de las veces cuando las víctimas no pueden nombrarlo, pues pueden haber diferentes razones, pero algunas son estas. El trauma es tan hondo, ¿sí? Que no logra ser dicho con palabras, ¿sí? 1. 2. La experiencia de vulneración previa de la víctima fue de muchos años, entonces ella no ha podido constituir como valioso aquello que fue objeto de la agresión. Vamos a ver esto un poquito más adelante. En general, las personas o no tienen las palabras suficientes para poder decir el dolor,
o su noción de valía quedó tan destruida que no es fácil nombrar sobre qué se ha causado el daño, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo es que ya yo era la señorina, en cambio aquí no sé quién soy, fácilmente logro advertir una identidad, ¿sí? Que el daño se causó sobre la identidad de Berlina. Pero hay personas que no logran anticipar sobre qué se ha causado el daño. Un ejemplo de esto ocurre mucho con los crímenes que se dirigen a las mujeres transexuales. Las mujeres transexuales, antes de ser víctimas de la violencia, por ejemplo, de agentes del Estado, fueron víctimas muchas veces por su propia familia o por los contextos sociales de origen. Entonces, muchas veces el peor crimen que han sufrido no es el crimen que llega al aparato judicial, ¿sí? Las mujeres trans, por ejemplo, a veces no logran narrar el daño que les generó, digamos, la violencia de unos policías que las golpearon y las maltrataron en una estación de policía. Porque en su vida, ellas lo dicen así, esto no es nada. ¿Quiere que le cuente lo que me hicieron mis hermanos? Entonces han tenido tal nivel de destructividad de su psiquismo y de sus cuerpos que antecedió ese hecho de violencia, que en ese en específico es difícil articular para ellas o nombrar para ellas una experiencia de daño. Entonces no siempre puede ser articulado. Articulado, ¿qué es la palabra articular? La palabra articular es aquella de poder construir palabras. La articulación no solo tiene que ver con este gesto de hacer palabras, sino de tener dentro de uno, o sea, en el propio aparato mental de uno, algo que pueda ser integrado para poder decir. A veces la víctima no lo tiene, o a veces simplemente nosotros como peritos tenemos que facilitar que eso pueda ser dicho por la víctima. En comunidades indígenas, por ejemplo, la experiencia de la violencia a veces solo puede ser asimilable con la experiencia de depredación de los animales. Entonces uno podría preguntar en la entrevista este tipo de cosas. Si usted pudiera contarme lo que a usted le ocurrió, no como si se lo hubieran hecho estos hombres armados, sino como si se lo hubiera hecho un animal conocido por usted, ¿qué animal sería ese? Entonces la víctima puede decir, era un lobo, y el lobo llegó y empieza a describir la historia del lobo porque es común a esa población indígena. Y ahí ella puede dar cuenta de la destructividad, ¿sí? No siempre la víctima puede dar cuenta de la destructividad y no siempre, o sea, uno como forense tiene que valerse de diferentes formas de entrevista para ayudar a que ella pueda articular en el sentido de poder nombrar y de decir lo que le ha ocurrido. También hay una parte del daño que no se evidencia solo en aquello que se puede decir, sino en aquello que no se puede decir. El silencio, entonces, muchas veces hace parte del efecto del daño en la persona, aquello que ella silencia y no solo aquello que ella puede decir. Otra cosa es que el daño no es igual a los hechos. Por ejemplo, yo he visto forenses que hacen esto y es que dicen, esa persona sufrió mucho, porque y relatan cómo fue una violencia sexual. Ahí el perito no está diciendo el daño, está diciendo el hecho, pero el daño no es el hecho. Incluso hay hechos que son horrorosos, son tan horrorosos que el perito queda atrapado en el horror, ¿sí? Son hechos tan horrorosos que al perito le parece que para poder contar el daño es suficiente contar el crimen. Y decir, sufrió mucho porque, y cuenta el crimen. Pero no, el daño no es el crimen. El daño no son, en estricto sentido, como ocurrieron los hechos de violencia. De manera que tenemos que preguntarnos en qué fueron destruidas las personas y no solo cuáles fueron los hechos que las destruyeron. Siempre, si digamos uno debería tener una calcomanía que dijera esta frase detrás de su computador. Porque para que el perito no quede atrapado en el horror, ¿sí? No quede atrapado en el horror de la escena del crimen.
para que crea, no basta con repetir la escena del crimen al juez para decir que la víctima sufrió mucho, aun cuando son crímenes que la comunidad moral en la que todos estamos involucrados, los jueces, nosotros, todos, nos parecen escabrosos, escandalosos, horrorosos, aterradores. No se da cuenta del daño transmitiendo el horror de los hechos, sino articulando lo que ha quedado ahí, incluso articulando, es decir, describiendo por qué eso es horroroso, ¿sí?